Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, pues son y 5. Yo creo, si os parece, empezamos como siempre. Si se van incorporando gente, ya lo vamos aceptando. Pues bienvenidos, después del periodo más largo de ausencia desde que iniciamos esto. Y pues bueno, la verdad es que una gozada veros a todos de nuevo por aquí. Hoy para hablaros de las coraciformes, estas aves tan preciosas y coloridas, y la estructura la mantenemos la de siempre, que pensamos que era interesante. Hablaremos del orden, en este caso, a nivel mundial, de sus principales características y las especies más representativas, y luego ya nos vamos acercando a las que tenemos aquí en España y en Ávila, pues para ver un poco su descripción, su distribución, alimentación, bueno, la estructura de siempre. Como otras veces, os silenciamos ahora mismo a todos, ¿vale? Para que no haya problemas. Luego al final, o en cualquier momento, si queréis hablar, pues simplemente es que vosotros os habilitéis para ello. Y nada, recordaros que esta iniciativa parte del Centro Medioambiental San Nicolás, del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Ávila, y que de momento continuará, ya os diremos, para el mes que viene con una nueva charla, ¿vale? Así que nada, Nacho directamente tiene la palabra. Creo que ahora mismo estáis todos silenciados. Nacho, habilítate, porfa. Para hablar, ahí estás. Y nada, todo tuyo. A disfrutar, chicos. De acuerdo. Pues bueno, buenos días a todo el mundo. No sé si me estáis viendo. Sí, me imagino. Vale. Bueno, soy Nacho Sevilla, por si alguno de los que estáis sois nuevos. Nacho Sevilla, educador ambiental, y bueno, participo en los programas de educación ambiental que organiza el Ayuntamiento junto a Pipe Nebreda, Felipe, que es la otra persona que está hoy al cargo de la charla azul, ¿no? Y como os ha dicho Pipe, hoy vamos a hablar de un orden. Entonces, bueno, si me permitís, aunque quizás la explicación sobre, os explico un poco cómo los seres humanos hemos clasificado a los otros seres que hay en el planeta, ¿no? En este caso, hemos hecho cajas grandes con el reino animal, ¿verdad? Y, por ejemplo, estamos hablando de vertebrados, que sería un cajón enorme. Cada cajón de estos enormes, que es un reino, pues se dividen en clases, ¿vale? Los vertebrados tienen clase mamíferos, clase reptiles, anfibios, peces y clase aves, ¿vale? Y de la clase aves, de este cajón grande, pues tenemos otros cajones más pequeños que son los órdenes. Y hoy vamos a hablar de un cajón de esos. Dentro de los órdenes se dividen en familias. ¿Qué ocurre? Que en los últimos tiempos, con los avances en genética, en el estudio del genoma, estos cajones han ido variando. Los que se encargan de distribuir el contenido de los cajones se llaman taxónomos y han decidido que lo que para nosotros antes era un orden en el que teníamos las abubillas, las carracas, los abejarucos, el martín pescador, pues ahora ya hay una de estas familias que ya no está en este orden, y son las abubillas. Lo digo por si hay alguien que cuando vayamos a hablar de coraciformes nos diga que las abubillas ya no son coraciformes, pues bueno, que sepáis que contamos con ello, ¿no? Ahora forman parte de otro orden, con un nombre muy raro, bucerotiformes, en los que están junto con unas especies muy curiosas que son los cálaos. No sé si los conocéis, unos pájaros enormes, con unos picos enormes, que anidan en huecos de árboles y que se distribuyen por África, Asia, y que, bueno, si lo comparamos con un martín pescador, la verdad es que tampoco se parecen tanto. Dicho esto, os voy a presentar cómo está ahora mismo el orden Coraciformes con sus familias, y voy a incluir al final a las abubillas, que aunque no sean del mismo orden, pues para nosotros nos van a valer. Voy a compartir la pantalla. Y voy a empezar. Vais a ver que todas son especies muy bonitas, con unos colores, no sé, a ver, pausa. ¿Vemos la pantalla, Pipe? ¿La estamos viendo? Vale. Muy bien, pues empezamos por, dentro del orden Coraciformes, la primera familia, es decir, este segundo cajón, que es la familia Todidae, ¿vale? Que incluye unos pájaros, 5 especies solo, tan bonitas como estas, que viven en los trópicos, lo que llamamos neotrópicos, ¿no? Los trópicos del continente americano.
Y estos que tienen este curioso nombre se llaman barrancolís. Si veis, tienen una cierta afinidad ahí, se parecen un poco. A mí me recuerdan a una mezcla de un ave jaruco y un martín pescador, con 5 pajaritos muy pequeños. Otro orden, un poquito, perdón, otra familia, un poquito más extensa, es la Momotidae, a ver si me deja, que son los momotos, que en algunos sitios los llaman las aves moneda, porque curiosamente todos, veis la cola, acaban con unas plumas que le salen así como redonditas que recuerdan a una moneda. Hay varias especies, pero todas son muy similares, también preciosas y que las encontramos en Sudamérica. ¿Veis? Este es otro momoto, no es la misma especie que el anterior, pero sin embargo se parece un montón. Me encantaría poder dar un paseo por Ávila o por donde estáis vosotros y ver alguno de estos, pero de momento no puede ser. A lo mejor con el cambio climático, quién sabe. Otro grupo, en este caso ya es más claro, ya reconocéis, pues es otra familia, Alcedinidae, de Alcedo o Lacedo, bueno, que son el género que engloba a los martines pescadores. Y aquí también tenemos, dentro de esta familia, varios géneros diferentes, ¿no? El género Alcedo, como nuestro martín pescador, es el que más especies agrupa y que más parecidas son. Si os fijáis en este martín pescador, yo creo que simplemente es igual que el nuestro, solo que con los colores pues un poco diferentes distribuidos, ¿no? Le falta el marrón y tal, pero muy parecido. Y todas las especies de este género son muy similares, ¿no? Luego hay otras que nos recuerdan. Vamos a ver si quiere pasar. Esta ya sería género Ceix, ¿vale? Y son martines pescadores más pequeñitos, pero tienen toda la misma forma. Ese pico enorme que les ayuda a capturar sus presas. Son piscívoros, comen peces y son muy parecidos. Y otro género es el género Ispidus. Este, que tiene dos especies, las dos son muy parecidas. Este es el que se llama Ispidus pictus. Creo que le llaman martín pescador malaquita. No sé si lo habéis oído. Veis que es muy chiquitín. No es que esto que haya pillado pues que sea muy pequeño y él es muy grande, ¿no? Al revés, esto es, vamos, que los dos son muy chiquititos. Este martín pescador, que también veis que puede cazar presas fuera del agua, es más pequeño que nuestro martín pescador, pero veis que siguen coincidiendo anatómicamente, ¿no? Serían muy parecidos. Luego ya nos vamos a un grupo más grande, que se conocen como cucaburras. A lo mejor os suenan, son aves que están en Australia, y este, por ejemplo, que es la cucaburra aliazul, es un bicho que ya tiene 42 centímetros, es decir, es un tamaño grande, pues como una paloma torcaz, imaginaos, con la cabeza de un martín pescador. En realidad esto los llaman martines cazadores porque no son nada acuáticos, lo que se alimentan principalmente pues pueden ser de reptiles, incluso de ratoncitos y a veces de otras aves, ¿no? Parecido a estos cucaburras de Australia, pues tenemos a este precioso martín cazador, le llaman martín cazador chico. Aquí tenéis un adulto y un pollo. Veis que el adulto es este que tiene estos colores azulados tan bonitos, el pollo también tiene un dibujo muy bonito, pero con otros tonos. Similar. Y otra especie similar, curiosamente el género de estas aves es Dacelo, Lacedo, que son todos como anagramas de Alcedo, que sería el género de nuestros martines pescadores. Este es el martín cazador pico ganchudo, una sola especie, lo tenéis aquí, también se distribuye por las zonas de Nueva Zelanda, de Australia. Y ya vamos al grupo de los alciones, que están más distribuidos. Estos ocupan parte del hemisferio norte, en América, y este es uno de los alciones, el que se llama jaspeado. Son pájaros grandes, del tamaño pues aproximadamente de una paloma pequeña, no de una paloma torcaz, que sí que se dedican a la pesca, ¿no? Aquí tenéis otro, veis que ambos, voy a darle un poco para atrás, un poco para adelante, pues son muy similares. Con esas cabezas desplegadas, un tamaño muy parecido, ¿no? Aquí tengo agrupados en una lámina algunos de la familia. Estos de aquí abajo se les llama alciones, que son del género que estábamos viendo. Este de aquí ya lo hemos visto, es el martín pescador malaquita. Este es un martín pescador pío. Una lámina que hice pues, de unas fotos que me trajeron unos amigos de un viaje a Etiopía. Como veis que también
se distribuyen en el continente africano, ¿no? Este último de aquí forma un género aparte, el del medio, el que es el martín pescador pío, que es de familia o género Cerilus, Cerilidae, sería la familia aparte. Y por último, nos quedan unos martines que se llaman martines cazadores colilargos. Hay unas cuantas especies, más de una decena, y todos tienen esta pinta de martín pescador, pero como os fijáis, tienen la cola que nos recuerda a aquel momoto que vimos al principio. Son muy bonitas. La verdad es que si buscáis, si un día tenéis tiempo, buscáis en internet, hay fotos de todas las especies que actualmente existen, es decir, las que no están extinguidas, y los martines pescadores es un mundo, un mundo. Si os gusta el dibujo, la ilustración, es para perder mucho tiempo. Vamos a pasar de los martines pescadores y nos vamos a la familia de los abejarucos. En realidad la gran familia de los abejarucos, que hay unas cuantas especies, solo tiene 3 géneros. 2 de ellos son estos dos que veis en el dibujo. Las 2 especies de arriba son del género Nyctiornis y el otro es un Meropogon, este que tenéis aquí, ¿vale? Y ya el resto de abejarucos, estos están en zonas asiáticas, el resto de abejarucos se parecen muchísimo al abejaruco que tenemos nosotros. Y es género Merox. Merox, en este caso es Merox nubicus, que llamamos abejaruco carmesí, pero veis que sería como coger nuestro abejaruco y cambiarle los colores. Y esto pasa con una treintena de especies, ¿vale? O sea que el modelo está muy definido, lo único que cambian son los colores y también son realmente una preciosidad. Luego nos iríamos a otra familia que sería Coracidae, la familia de las carracas, con 2 géneros muy parecidas. En este Coracias, esta es la que se llama carraca pecholila, no sé por qué, la de pecholila, ¿no? Muy bonita, muy parecida a la nuestra, que también pues le pones ahí esa manchita y todas estas se parecen un montón, ¿no? Solo os he puesto esta foto, pero nuestra carraca tiene un aspecto muy similar, la que tenemos aquí, la carraca europea. Y otro género de las carracas, este me lo voy a apuntar porque ni me lo sé de memoria, esto es muy complicado. Euristomus, no sé si lo suena, género Euristomus, tiene varias especies, todas muy parecidas a esta. Esta en concreto es Euristomus gularis, porque tiene aquí una manchita en la gula, una manchita de color también más o menos malva, y recuerda en los colores y en el aspecto general a nuestras carracas, pero con un pico un poquito más corto y más llamativo. Además, hay otra familia relacionada con las carracas que llamamos carracas terrestres, que es de la familia Brachyptericidae, que es este bonito animal que no sé si estáis viendo entero que hay aquí. Hay unas cuantas más, todas son parecidas y la verdad es que porque los taxónomos nos han hecho el favor de agruparlas, porque yo este bicho lo veo y diría, esto no es de la familia de las carracas, ¿no? Es muy bonito, pero esa cola larga, estas actitudes pues, parecen diferentes. ¿Qué más tenemos? Pues nos vamos ya del orden Coraciformes y nos metemos en el que os dije anteriormente, Bucerotiformes, y nos vamos a una familia, Upupidae, de Upupa, nuestra bubilla. Actualmente solo hay 2 especies de bubilla, y esta, aunque os parezca que es la nuestra, no es la nuestra. Esta es Upupa marginata, esta es la abubilla africana, por así decirlo, que está más extendida por allí. Muy similar a la nuestra. Y actualmente se da por extinta, y de hecho lo está, otra bubilla que vivía en la isla de Santa Elena, es esta que tenéis aquí, Upupa antaios, ¿no? Que fue extinta con la llegada de los marineros portugueses, es decir, con la llegada del ser humano a la isla, pues no por acción directa de los seres humanos, sino parece ser que por las ratas, los gatos que llegaron con ellos, se extinguió esta bubilla, que era muy parecida, por lo menos eso es lo que se cree en la reconstrucción, a las nuestras, pero casi el doble de grande, o sea, que era un pedazo a bubilla. Y que allí, en esa isla de Santa Elena, se alimentaba de esta tijereta que se llama tijerenta gigante, la vídura hercúlea, que medía 9 centímetros de longitud, o sea, una tijereta de buen tamaño. La tijereta también, la última vez que se la vio en la isla fue en el año 1967. O sea que
ambas especies, tanto la bubilla como la tijereta, pues están extintas. Y por último, nos quedaría un grupo de pájaros que antes se metían en la familia Pupidae, que se llaman bubillas arborícolas, que son realmente alucinantes, me parecen preciosísimas, ¿no? Aquí he conseguido un par de fotos de ellas. Y bueno, no tienen cresta, pero en común tienen con las abubillas, que hacen nidos o buscan nidos en huecos de árboles, y parece ser que tienen en común otra característica de las abubillas que seguramente luego comente Pipe, que es que no son campeonas de la fragancia. Parece ser que huelen francamente mal. Tenéis esta y tenéis, por ejemplo, aunque hay 9 especies, yo solo os he buscado otra más, esta otra vez. Que cualquiera que hubiera esto, me costaría decir que eso es una bubilla. Estas se distribuyen por África. Esta es la visión que os dejo del orden Coraciformes más las abubillas. Yo creo que, vamos, llama mucho la atención. Te paso la palabra, Tito. Fenomenal, muchas gracias. Pues voy a compartir yo también. Me decís ahora si se está viendo. Ahí tenemos, ¿no? Sí. Vale, pues empezamos con la que ha terminado Nacho, con la bubilla. Vamos a hablar ahora un poco de, pues eso, una descripción, hablar un poco de hábitat, estatus, distribución y demás. Yo creo que son pájaros que todos tenemos en mente, con lo cual tampoco vamos a detallar mucho esa descripción, llama muchísimo la atención y bueno, aquí la veis, lo que más destaca de la bubilla cuando la... Creo que todos la conocéis, pero por si acaso, el tamaño puede ser, la envergadura es de un poquito menos de unos 50 centímetros, o sea que ya estamos hablando de un animal considerable. Cuando lo vemos posado, lo que más nos va a destacar es la cabeza, los hombros, esos colores naranjas de la parte superior y la cresta. Esos penachos, esas plumas que tiene en la cabeza, que puede ponerlas, tiene esa capacidad de ponerlas eréctiles o de plegarlas, cuando está en vuelo las pliega, cuando está posada muchas veces las tiene así y bueno, también las utiliza pues dentro de sus juegos del cortejo, incluso en momentos de excitación, de alerta, de miedo, por decirlo de algún modo. Naranjas con ese penachito negro arriba. El pico llama muchísimo la atención, es una herramienta imprescindible para la alimentación, luego nos hablará Nacho de ello. Y luego las alas con ese franjeado, ese barreado blanco y negro, que la verdad es que es precioso, es espectacular. Además su vuelo es también muy, muy característico, recuerda un poco a una mariposa, ¿vale? Ya no solo por el tamaño de las alas, sino por la forma de batir que tiene. Os voy a poner, o lo voy a intentar a ver si se oye, el canto, porque es que además en muchos de los protagonistas de la charla de hoy, el canto es bastante significativo, es muy relevante. A ver si suena. No sé si lo oís bien. Más o menos. No sé dónde está el micrófono. Yo sí oigo la bubilla y algo más, pero sí que se oye. Bueno, ahí lo oímos. Esas 3 sílabas, put, 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 más o menos, que de hecho le dan el nombre en algunos sitios. La verdad es que la bubilla tiene un montón de nombres dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, bueno, ese reclamo nos va a hacer detectar su presencia muchas veces antes de observarla. ¿Dónde podemos encontrar las abubillas? Viven en entornos forestales, que no sean muy densos, tienen que tener zonas abiertas alrededor, pequeños prados, no tienen que tener mucha densidad. Incluso la podemos encontrar en parques y jardines, siempre que tenga, pues eso, posibilidad de criar. Si nos vamos a la bibliografía, nos dice que el límite altitudinal está en los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y en Ávila capital las vemos en cuanto nos damos una vuelta e incluso en zonas más elevadas. Y tiene una distribución bastante amplia. Vamos viendo distintas fotos, la verdad es que es una preciosidad y llama mucho la atención. Y voy a llegar, porque me he puesto a hablar solo con la ilustración de fondo, pero bueno, había varias fotos. Y a nivel de distribución, ahí lo veis. Es un ave que en la mayor parte de España es estival, la tenemos solo en verano, pero ya en la zona sur y en la zona de la franja mediterránea la tenemos como sedentaria. Y justo aquí, en esta zonita del centro, pues tenemos la provincia de Ávila. Prácticamente la mayor parte salvo el Valle del Tietar, donde podemos encontrarla permanentemente durante todo el año, en el resto de la provincia es sedentaria. Pero bueno, podemos decir que aquí en Ávila contamos con poblaciones
pues eso, en el tietar, que permanecen durante todo el año. Nos cambiamos a otro, al abejaruco. Aquí lo veis. Bueno, en la bubilla a nivel de dimorfismo sexual es prácticamente inapreciable. O sea, hablan de la intensidad del naranja, que es un poco superior en los machos y demás, pero prácticamente no se aprecia. Tenemos al abejaruco, otro de los protagonistas. Como veis, más colorido no puede tener. Es espectacular. Había un tipo, lo voy a mirar, pero lo tenía por aquí apuntado. Edward Wright, bueno, un científico de finales del siglo XIX, que decía que el abejaruco en su plumaje tenía todos los colores de una paleta cromática, salvo el rojo. Pero fijaros en su ojo, ¿vale? Ahí lo encontramos. O sea que en las plumas tenía todo salvo el rojo, y ese rojo del ojo, que es súper llamativo y muy característico, lo encontramos ahí. Describir el plumaje es casi leer un párrafo, porque casi cada zona del cuerpo tiene una coloración. Y lo que destaca además son esos contrastes. Ese azul verdoso, muchas veces muy brillante, al lado de esas zonas marrones, la garganta amarilla muy visible, la franja negra alrededor del ojo. La verdad es que es una pasada. Lo vamos a poder distinguir, o sea, es de los que se distinguen fácilmente, estando posados. Además, se suelen posar en sitios muy visibles, casi siempre en zonas elevadas, en cables de la luz, en árboles que tengan ramas secas, están en sitios en los que puedan estar cómodos, y además es una ave gregaria, con lo cual vamos a verlo siempre en grupo. Y otra de las cosas que nos va a llamar la atención y que seguramente no lo detectemos antes de ese modo es el canto. Es súper chillón, es muy... Mientras os hablo lo voy buscando. Tiene un reclamo muy característico. Lo tengo por aquí. No sé si se oye. Sí. Más o menos. Y es que ya no solo por lo característico del reclamo así tan agudito, sino porque se oye desde muy lejos, tiene muchísima potencia y desde grandes distancias lo vamos a poder escuchar. ¿Vale? Ahí vemos un grupito, oímos. Bueno, más o menos. No sé qué tal queda esto, yo lo oigo fenomenal, pero no sé cómo lo oiréis vosotros. Y lo has imitado muy bien. Bueno, pues el vuelo además es bastante acrobático, lo necesita para alimentarse. No me meto en la alimentación, pero tiene una capacidad de maniobrabilidad bastante buena cuando vuela. Bueno, voy pasando fotos. Esta creo que al autor se le ha ido la mano con el Photoshop. Está súper saturada, pero nos viene bien para distinguir esos colores. El hábitat es bastante variado. Al final lo que necesita es encontrar una zona adecuada de nidificación. Tiene gran capacidad de desplazamiento y teniendo una zona donde pueda alimentarse y donde pueda criar, pues ahí lo vamos a encontrar. Pero luego hablaremos también de la cría. Pero eso, es que podemos encontrarlo desde bosques de ribera hasta llanura cerealista, siempre que haya algún talud cercano, zonas húmedas. Las zonas forestales muy densas, así que las evita, no lo vamos a encontrar en bosques cerrados, pero prácticamente en cualquier otro sitio lo podemos encontrar. Y, vale, siento el prejuicio, pero con esta foto me viene a la cabeza lo del dimorfismo sexual, que también es bastante poco apreciable, ¿vale? En algunos sitios sí que dicen que los machos, las partes castañas son más oscuras y en las hembras las partes verdosas de las alas son más visibles, pero bueno, yo creo que son matices muy pequeños y que tampoco nos van a ayudar mucho. Ahí lo tenemos en vuelo. La silueta es muy típica y sobre todo destaca mucho esa franjita, esa pluma de la parte central de la cola que se hace bastante visible cuando lo observamos. Luego, a nivel de distribución, prácticamente lo tenemos en toda España, salvo la zona, la cornisa cantábrica y Galicia, lo tenemos en toda España, pero sí que es sedentario, estival. Solo vamos a tener durante el verano. Y en Ávila, pues eso, en toda la provincia lo podemos encontrar. Cambiamos de tercio y nos vamos a la carraca, ¿vale? Otro bicho que es una preciosidad. Este es el más potente de tamaño de los que tenemos. Estamos hablando ya de una envergadura de algo más de 70 centímetros, una longitud de 30-32 centímetros, ya tiene cierta entidad. Es que tienen una coloración que son espectaculares y encima muy contrastada. Esos azules muy brillantes y que llaman mucho la atención y contrastan con ese pardo de la parte dorsal. También aquí el dimorfismo sexual es inapreciable. Los jóvenes incluso tienen estos mismos colores y este mismo patrón, pero igual de un modo más no tan intenso.
la tenemos en distintas fotos, y el nombre a la carraca le viene de, pues precisamente del instrumento, ¿vale? Nos recuerda vagamente, a mí sinceramente me recuerda más a un córvido un poco afónico, pero bueno, el nombre sí que viene de ahí. Mientras os cuento, lo voy buscando. A ver a qué os suena a vosotros. Bueno, creo que sí que es característico el sonido como para que nos acordemos. Este animal lo vamos a encontrar en zonas más abiertas, ¿vale? Aquí sí que zonas de cultivos, zonas muy amplias de campiña, de pastizales, zonas de dehesa o del mosaico agropecuario, ese paisaje en el que se cambian distintos usos del suelo, pero siempre con zonas muy, muy abiertas. También se trata de una estival transsahariana, y bueno, aquí la vemos en distintas figuras, en distintas posiciones. Esta llama muchísimo la atención, ¿vale? Para que nos puede venir bien también la parte final de las plumas, muchísimo más oscura, pero como veis tiene un colorido que es espectacular. En Ávila la tenemos, bueno, esta es la distribución en España, luego hablaremos de población y de distribución y de amenazas y estado de conservación y demás. Y aunque aquí, que vemos la distribución en España, que veis que está fragmentada y bastante salpicada por distintos sitios, nos haría pensar que en Ávila la tenemos distribuida en toda la provincia, pero la verdad es que cada vez en Ávila encontramos menos y está muy reducido a algunas zonas del norte, de la parte de la Moraña. ¿Vale? Ya por el entorno de Madrigal, pegando, pues eso, por la parte norte, noroeste de la provincia. Y nos vamos con el último, con el martín pescador. ¿Vale? Yo creo que todos lo tenemos en la cabeza. Por aquí veo algunos que estuvieron ayer con nosotros dando el paseillo y lo pudimos disfrutar en vivo, después de una espera interesante, pero pudimos hacer una visualización chula, fugaz, pero la verdad es que es un animal que llama la atención. Por esos colores, el azul metálico, brillante que tiene en la espalda y en las alas, que además cuando bate alas es lo primero que vamos a ver. La sensación cuando vuela, que es un animal pequeñito, estamos hablando de una envergadura de unos 24-25 centímetros, pero una longitud de 16, es una cosa muy, muy chiquitita. Pero cuando lo vemos volando a través del río parece pues como una pelota de tenis, más o menos de ese tamaño, de un color azul turquesa intenso. Además, muchas veces ese desplazamiento mientras vuela es muy lineal, muy directo y llama muchísimo la atención. Y ese azul contrasta mucho con la parte ventral, pues con ese naranja tan bonito que vemos ahí. Aquí en la ilustración de Nacho se aprecia fenomenal la única característica clara del dimorfismo sexual, que es la parte inferior del pico. Si lo veis aquí en la derecha, que sería la hembra, la parte inferior del pico tiene esta parte naranja y el macho, en cambio, lo tiene negro entero. Y los pollitos también los distinguiríamos solo por un detalle, porque las patas, en vez de ser naranjas, son más oscuras, la tienen casi negras. Así que, bueno, cuando lo tenemos ahí a simple vista, y si lo vemos volando, desde luego que es de auténtico profesional el ser capaz de distinguir el sexo. El pico es lo que más llama la atención cuando vemos su cuerpo. Son 4 centímetros en un cuerpo de una longitud de 16. O sea, estamos hablando que el 25% de su longitud corporal, ¿vale? El equivalente a ese 25% sería el pico. Luego vamos a hablar de las utilidades que tiene. También en el vuelo, aunque decía antes que el vuelo era muy lineal cuando se desplaza de un posadero a otro dentro de su territorio, pero cuando está en los momentos de la caza, de la pesca, tiene capacidad de cernirse incluso, ¿vale? O sea, que sí que es habilidoso durante el vuelo. Y luego en cuanto a hábitat, aunque muchas veces lo asociamos a ríos muy limpios y a zonas muy bien conservadas, la verdad es que no es tan exigente, ¿vale? Prácticamente en cualquier masa de agua, siempre que tenga un talud o una zona donde poder construir su nido, vamos a poder encontrarlo, siempre que sean aguas más o menos permanentes, lógicamente. Sobre el papel se dice que prefiere los tramos medios de los ríos, pero la realidad es que lo podemos encontrar tanto en los medios como en los bajos. Sí que es verdad que en las cabeceras es un poco más difícil verlo, pero también cualquier otro tipo cualquier otra masa de agua, ¿vale? En zonas estancadas, en zonas, pues siempre que tenga pesca y posibilidad de alimentación, ahí lo vamos a ver. Os voy poniendo distintas fotos. A diferencia de los otros 3 que hablábamos antes, este sí que es sedentario, lo tenemos durante todo el año.
Además, ahora es el momento en el que los jovencitos ya empiezan a independizarse, entonces van a utilizar, lo vamos a encontrar en zonas distintas al territorio tradicional de los padres. Entonces, ahí saliendo de un posadero, en vuelo, posado, y como veis la distribución, pues prácticamente sedentario en casi toda España. En Ávila, lógicamente, también lo tenemos así. Y bueno, en cuanto a descripción general y estas primeras pinceladas de nuestros protagonistas de hoy, pues hasta aquí. Paso la palabra a Nacho y nos sigue contando cosas. Genial. Vale, pues a continuación lo que quiero es comentaros un poquillo cómo cazan estos, o de qué se alimentan y sobre todo las técnicas de caza. Y entonces voy a compartir con vosotros. A ver. Pues he hecho una primera aproximación para que veáis las zonas donde suelen cazar, ¿no? Imaginaos un paisaje ideal donde tuviéramos nuestra porción de río, una zona más abierta de arboleda y por último pues un bosque un poquito más cerrado. Siempre el martín pescador va a encontrar su alimento en el agua, ¿de acuerdo? Lanzándose desde posaderos, ya veremos, pero también a veces puede cernirse sobre la superficie del agua igual que un cernícalo. Luego hablamos un poco de sus técnicas de caza. El abejaruco siempre utilizaría, pues a lo mejor, lo que son ramas altas de árboles o lugares despejados para lanzarse en vuelo. Todas las presas de las que se alimenta el abejaruco son capturadas en vuelo. Y, por ejemplo, la carraca ocuparía una parte intermedia. Sí que hay presas, luego os comento, que son capaces las carracas de capturar en vuelo, pero una gran porción de su alimento lo captura en el suelo directamente desde un oteadero, desde el que prácticamente divisa la presa y se va a lanzar, ¿no? Y esto lo pueden hacer durante mucho tiempo, largas esperas en un sitio y cuando ven pasar su presa se lanzan. Y la bubilla prácticamente es un animal que está recorriendo el suelo continuamente para buscar alimento. No hace como los anteriores, que pueden acechar desde un posadero fijo, sino que ella lo que hace es el rececho, es decir, persigue a sus presas en el suelo o va buscando por los recovecos, ¿no? De esta manera podrían convivir todas en un mismo, todas las especies de estos dos géneros, digo, de estos dos órdenes en un mismo sitio, sin entrar, o consumiendo presas parecidas, sin entrar en competencia, ¿no? Esto es lo que sería una distribución de los recursos tróficos en un espacio dado, ¿no? Bueno, voy a empezar, no sé si voy a empezar por el martín, pero como está aquí, será que es que tengo que empezar por el martín pescador. Bueno, como veis el esqueleto, este es un dibujo de un esqueleto de un martín pescador y sorprende sobre todo lo que nos decía Pipe, es decir, entre pico y cabeza yo creo casi que se va el 40% del tamaño del pájaro, ¿no? Realmente el resto del pajarito es muy poca cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza y el pico le sirven como forma de vida, ¿no? No tanta importancia. Contrariamente a lo que pensamos, el martín pescador no utiliza ese pico como si fuera un arpón, porque no va a atravesar a las presas. Lo que lo utiliza es como una certera pinza, gran pinza, una vez que está debajo del agua, ¿no? Y lo que parece extraño, o cómo se apaña un martín pescador para solucionar un problema. Yo no sé si habéis pensado en ello o lo habéis intentado alguna vez. Yo de pequeño lo intentaba, y era dar con un palo a un pez que tú veías desde la superficie. Hay un problema, que se llama refracción, donde tú crees que está el pez, en realidad no está, sino que está desplazado. Pero al salir, al reflejar el agua desde la superficie, nosotros tenemos un engaño óptico. El martín pescador tiene que superar eso. Es decir, al momento de lanzarse, no va a estar continuamente fallando por eso, de tal manera que sus ojos tienen unas fóveas, un lugar donde se retiene la imagen, adaptadas a calcular la refracción del agua. Y además ellos, no sé si lo habéis visto alguna vez, cuando están en un posadero, ellos están, antes de lanzarse, moviendo la cabeza en dos direcciones, como calculando, como haciendo una aproximación, así yo veo el pez aquí, tiene que estar ahí, o algo parecido. El caso es que en un gran número de inmersiones el martín pescador alcanza su objetivo, que es el pez, ¿no? Entra al agua como una flecha y sí que es cierto,
esto se ve con las filmaciones modernas de cámaras de alta velocidad, que cuando entran no continúa, es decir, no va a hundirse más de unos 25 centímetros, a pesar de que se tire más o menos a 3-4 metros de altura y con gran velocidad. ¿Por qué? Porque cuando entra en el agua, veis que lo primero que hace es levantar las alas, que hacen como freno, y en ese momento, si estuviera la presa por aquí, la capturaría. El sistema funciona, porque el martín pescador le va bien. Es una especie que lo encontramos en todos los sitios donde puede encontrar alimento. ¿De qué se alimenta el martín pescador? Pues fundamentalmente, aquí veis la dieta de peces. El martín pescador puede capturar peces entre 2 y 10 centímetros. A mí 10 centímetros me parece mucho para un martín pescador. Y de hecho, los peces de mayor tamaño son los que escoge posteriormente para alimentar a sus pollos. Es decir, que los pollitos que son más pequeños todavía se pueden tragar unos peces de dimensiones considerables. No sé si habéis visto alguna vez fotos del martín pescador. Cuando un martín pescador captura un pez, lo primero que hace es buscar un palito, lo golpea hasta que lo deja tieso, le pega bien, y una vez que lo deja tieso, lo que va a hacer es voltearlo de tal manera que lo primero que va a meter en su cuerpo para comerse sea la cabeza, siempre a favor de escama. De la manera contraria, el pez se le podría enganchar. Pero, sin embargo, a veces vemos martines pescadores que tienen el pez con la cabeza para afuera. Pues cuando veis un martín pescador así, es que ese pez no se lo va a comer. Es o bien un regalo para su pareja, para intentar conquistarla, o bien es que ese pez directamente se lo va a llevar a las crías. La variedad de peces que hay, todas las especies, o prácticamente todas las especies de un río, dependiendo del estado de desarrollo del pez, son víctimas del martín pescador. No va a distinguir entre un alevín de trucha o un alevín de barbo. También, y en algunos sitios es un buen recurso, puede comer anfibios o sus fases varias, los renacuajos. De hecho, yo recuerdo una mañana que estuve viendo un martín pescador en el río Tira, que una tras otra lo único que se llevaba eran renacuajos. Había descubierto una zona donde estaba y es lo que pescaba. En menor medida, pues sobre todo larvas de insectos acuáticos, como las larvas, esta que tenéis aquí, de los odonatos, de las libélulas, o los caballitos del diablo, que son larvas de gran tamaño, algunas tienen 6-7 centímetros o más. También insectos acuáticos adultos, como este que tenéis aquí, que es el que se llama escorpión de agua, la Nepa cinerea esta, que tiene un tamaño apreciable. Yo los he visto cazarlos y es un buen bocado. Y en algunos casos, incluso pequeños cangrejos de río. Pero la base, la dieta, quizás el 90% de la alimentación de un martín pescador en condiciones normales, a no ser que tenga un recurso más fácil, pues van a ser los peces, que es para lo que está adaptado a cazar. El abejaruco. Pues bueno, el abejaruco yo creo que lo que más daño le ha hecho a este pobre pájaro es el nombre que tiene, porque claro, no solo se alimenta de abejas, y es que tampoco es la presa más abundante. Sí que es cierto que si una colonia de abejarucos, iba a decir se instala donde hay unas colmenas, yo creo que es al revés. Si alguien instala una colmena en las proximidades de donde los abejarucos han criado tradicionalmente, pues es que ahí tienen un recurso fácil. Es como nosotros nos vamos al supermercado que tenemos más cerca, no nos vamos a viajar cuando tenemos ahí el recurso alimenticio. Pero de manera natural, las zonas donde yo los veo, por ejemplo, que no hay colmenas y sin embargo los abejarucos medran y salen adelante, lo que más comen sí que son de la familia de las avispas, de los abejorros, todo esto, es decir, lo que llamamos himenópteros, ¿no? Toda esa familia es quizás la base del abejaruco. Cuando los cogen, no le debe gustar la comida picante y lo que hace es sacudirlos contra una rama hasta que pierden el aguijón. O sea, que no es tonto, no se va a tragar el aguijón que tiene veneno, ¿no? Y podría causarle pues, algún tipo de trastorno. También consumen bastantes libélulas, caballitos de diablo, saltamontes que capturan en vuelo, no capturan alimentos, sus presas en ninguna otra manera. Es más, si el animal no está volando, el abejaruco no lo considera una presa, pero en el momento en que el saltamontes salta y vuela,
ya es una presa y lo puede capturar en un vuelo rasante. También captura grandes coleópteros, como los lucánidos de la familia de los ciervos volantes o los escarabajos ajuaneros, pero claro, los captura en vuelo, y mariposas. Pero contrariamente a lo que pensamos, que decir, bueno, mariposas, pues debe ser una presa abundante, pues en realidad no, porque claro, es que no tiene mucho de comer. Cuando capturas la mariposa, la mayoría son alas y es solo el cuerpecillo lo que da alimentación. Y sin embargo, lo utilizan bastante como recurso de, en el momento del cortejo, como regalo para la hembra, porque es muy vistoso, básicamente. Creo que es eso. No sé si te he pisado con eso o algo, Pete. No, no, sin problema. Vale. Bueno, la bubilla es otro especialista. Ese pico largo y curvado nos indica que va a buscar alimentos en rendijas, ¿no? Es una gran capturadora de grillotopos. Su pico yo creo que está diseñado, en principio esa es su presa ideal. Lo que es el grillotopo es el alacrán cebollero y los coge bajo tierra. Los detecta con el pico, sabe dónde está el agujero, hace un poquito más el agujero, clava esa enorme pinza ahí y acaba capturando, ¿no? También escarabajos de gran tamaño, ¿no? Arañas grandes. Yo estuve viendo una pareja de abubillas que debió encontrar un recurso o no sé dónde lo encontró, pero cada vez que volvía al nido a alimentar, llevaban arañas en el pico, no llevaban otras cosas, ¿no? En algunos casos son capaces, como ese nido puede rebuscar debajo de las piedras en grietas, de capturar escorpiones, el alacrán, el que es frecuente aquí en la España central, ¿no? Y también escolopendras. Ambas especies son venenosas, pero la urraca lo captura con el pico, lo golpea, lo mata, le quita las partes venenosas y no hay ningún problema, ¿no? Captura pequeños reptiles. De vez en cuando se ve alguna abubilla que ha cogido alguna lagartijilla y la vemos porque lo aporta para el nido. Y en rojo os destaco dietas que pueden ser temporales, es decir, que en algún momento del año utilizan más que otros recursos, ¿no? Normalmente a final de la estación consumen, y sobre todo al principio del otoño, muchísimas hormigas. En algunos casos que se ha estudiado la alimentación de algunos tipos o de algunas familias de abubillas, llegaban hasta el 80% de la dieta entre septiembre y noviembre, hormigas adultas, no las larvas. Y lo que también se alimentan mucho es de pupas de mariposas. Y curiosamente, la bubilla es una gran destructora de la procesionaria del pino, pero no se la come como oruga, sino que cuando las procesionarias se entierran todas juntas en un sitio y pupan, la bubilla es capaz de encontrar esos enterramientos y claro, ahí imaginaos, no tiene una, tiene cientos de pupas de procesionaria del pino de las que se va a alimentar. Y esto también es de manera estacional, en el momento en que las puede localizar. Y por último, pues tendríamos la carraca, que en este caso diríamos que es más generalista, es decir, que puede acceder a fuentes de alimento diferentes, ¿no? Quizás, como os pongo aquí la flecha verde más gruesa, sus presas principales sean los ortópteros, los saltamontes, grandes saltamontes, langostas, también caza mantis religiosas y también el alacrán cebollero, que es un buen recurso para cualquier ave que sea insectívora y que esté en nuestros campos, ¿no? Pero come bastantes vertebrados pequeños, como pueden ser lagartijillas, incluso pequeñas culebrillas, muchas veces se ve que aporta alguna culebrilla al nido. Es capaz de, si se da la ocasión, comerse pollitos de aves e incluso pequeños mamíferos como ratoncillos o musarañas, ¿no? No es muy habitual, pero forma parte de su dieta. También escolopendras y alacranes, como en el caso de la bubilla, y ocasionalmente, cuando hay abundancia o está en un lugar donde se ha producido una eclosión y están volando, por ejemplo, muchos escarabajos grandes, pues es capaz de capturarlos en vuelo y de vez en cuando también es capaz de capturar en vuelo algunas grandes libélulas, lo cual no parece fácil, porque la verdad es que tienen un vuelo muy rápido y bastante ágil. Antes de migrar, se ven carracas alimentándose de uvas y de higos. Y como veis, es la única del grupo que hemos visto que incluye
en su dieta materia vegetal, que nosotros sabemos que es bueno, a nosotros, ¿no? No sé para los otros bichos, pero probablemente le aporte una energía rápida y asimilable antes de emprender su viaje, porque como dijo Pipe, aquí la tenemos durante la época de reproducción, pero luego baja al África transsahariana, por debajo del Sáhara, para pasar el invierno. Bueno, pues estos son los detalles de la alimentación del bicho. Vale, ¿sigo, Nacho? Claro. Pues compartimos y nos vamos a ver pues algún otro detalle de estos bichitos. Tan chulos. ¿Veis la bubilla, verdad? Sí. Vamos a hablar un poco ahora de nidificación, un poco de comportamiento y estado de conservación de estos animales. Si nos vamos a la bubilla tiene un par de cosas muy interesantes. Bueno, antes de meternos en esas partes de curiosidades, la bubilla a la hora de construir su nido, la verdad es que es muy generalista también. Cualquier hueco le puede venir bien. Sea un hueco en un árbol, un hueco en un muro, en una construcción, e incluso a ras de suelo. No tiene unos límites ahí, es un poco descuidada igual en ese aspecto. Además, la construcción, la elección del nido forma parte del cortejo, ¿vale? El macho se lo ofrece a la hembra y en caso que la hembra lo acepte, ya entre los dos lo limpian y lo acondicionan, pero siempre son pues esos huequitos que os comento. No sé si se ve claramente la que está volando, pero aquí sí que veis el puntero del ratón, ¿vale? Se ve la cabecita de la pareja. Eso en una pared. Estas suelen ser bastante numerosas, pueden llegar a poner hasta 10 huevos, aunque lo normal es algo menos, en torno a 7, y suelen hacer una puesta. Solo la hembra incuba, ¿vale? Y que hay otras especies que se van turnando y el macho la va alimentando. Y luego, incluso con los huevos eclosionados, el macho continúa encargándose de la alimentación. Se lo pasa a la hembra y la hembra se lo da a los pollos. Porque la puesta está diferencia, la hacen varios días, ¿vale? No eclosionan todos a la vez, sino que igual a lo largo de una semana o incluso de 10 días van eclosionando los huevos en días alternos. Y luego, hablando de los huevos, una de las cosas más curiosas que tiene y más diferenciadoras, y aquí en esta foto no se aprecia, pues son dos características que las hacen únicas. Por una parte, los huevos tienen unos pequeños cráteres, unas irregularidades, pero bueno, realmente son como cráteres, ¿vale? En la corteza. Y eso lo tienen porque la bubilla tiene una estrategia. Sabéis que prácticamente todas las aves en la glándula uropigial generan una sustancia, una secreción, que lo utilizan pues, para impermeabilizar y limpiar las plumas y demás. Pero en el caso de las bubillas, esta secreción es muy, muy distinta a la de cualquier otra especie de ave que tengamos en el mundo, o sea, la hace única. Y es que tiene una carga bacteriana brutal, súper disparada, o sea, con una carga muy, muy bestia, sobre todo de enterococos, que son unos pequeños microorganismos que ayudan mucho al éxito en la reproducción, al éxito en la eclosión. Bueno, pues resulta que la bubilla, y esto es un estudio además de paisanos nuestros, de compatriotas, es de la Universidad de Granada, de hace relativamente poco, pues se descubrió este comportamiento. La bubilla recubre sus huevos en varias ocasiones con esa secreción. Y eso ayuda a protegerlos, por una parte los defiende, porque como decía Nacho antes, el olor no es muy agradable, el olor de un nido de abubillas cuando están en plena puesta, esa secreción que también puede llegar a utilizarla en un momento de amenaza, ¿vale? Para generar ese mal olor y poder disuadir un poco al depredador, pero sobre todo recubre esos huevos, que con esos crátercitos hace que esa sustancia se fije y lo que está haciendo, sabéis que la membrana de un huevo no es algo inerte, ¿vale? Es vivo, permite la transpiración desde dentro hacia afuera y demás, y está haciendo que, pues bueno, proteger y favorecer el desarrollo embrionario de lo que tenemos ahí dentro. Al final, muchas veces estos experimentos, como se demuestran, y perdóname la expresión, es puteando un poco al animal, entonces lo que hacían era, en la fase de estudio, en distintas parejas o en distintos ejemplares que estaban estudiando, pues eran el evitar o el retirar o el fastidiar a las hembras para que no pudieran hacer esa secreción. Y se vio que era, brutal la cantidad, la diferencia de éxito en la eclosión respecto de unos huevos respecto a otros, los que tenían esa impregnación respecto a los otros.
esta foto precisamente es claro, son fotos microscópicas y demás, o sea, esas dos pequeñitas que veis ahí son fotos de microscopio de esa flora bacteriana tan grande que tiene esa secreción. La verdad es que es súper, muy curioso, vamos, y el hecho de que sea una investigación que se ha hecho en España, pues, oye, nos llama un poquito más la atención. Y pasamos al abejaruco. En cuanto a nidificación, como decíamos antes, es una especie gregaria, también a la hora de la nidificación, hace sus nidos en taludes, los entaludes arenosos o de material que no esté muy compactado, porque lo construye con su pico, ¿vale? Con el piquito empieza a excavar, con las patas va extrayendo ese material que él suelta. Entonces, bueno, podemos encontrarlo desde un talud de un río, una gravera, incluso en una cuneta, ¿vale? En sitios, aunque esté muy bajito, si lo considera apropiado, con que tenga un poquito de inclinación que lo separe del nivel del suelo, pero hay veces que es casi inapreciable, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, son túneles que pueden llegar a medir hasta 2 metros. Lo normal es que no mida tanto, que la boca, el orificio de entrada es un poquito más ancho, luego se estrecha y al final lo que tiene es una cámara de cría, una cámara de incubación, que es más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Aquí sí que son los dos los que lo construyen, tanto el macho como la hembra, se van turnando y bueno, y en esa época es frecuente verles con los picos desgastados, dañados, con manchas de tierra. Es un trabajo es un proceso que les cuesta, vamos, que supone un esfuerzo. Una puesta más modestita, de en torno a 6-7 huevos, también, igual que pasaba con el caso de la bubilla, son asincrónicos, ¿vale? Se hace tanto la puesta como la eclosión, no es en el mismo momento. Vemos una colonia en un talud, llamativa, no todos los agujeros significa que haya un nido, ¿vale? Puede que vayan haciendo pruebas, empiezan a excavar y se encuentran una raíz y tienen que volver y utilizar otra zona, pero bueno, que es fácil verlos en estas colonias. Algo curioso también de los abejarucos es, así por ese comportamiento gregario o lo que sea, que no solo los adultos se encargan de la alimentación de los pollos. Otros miembros de la familia, otros congéneres, sean miembros de la familia o de la colonia, también participan en la alimentación. Y luego, en cuanto a conservación y amenazas, aunque el último dato publicado del SACRE, lo que pasa es que es muy antiguo, nos hablaba de una tendencia positiva, la sensación, hay elementos objetivos que nos hacen pensar que no es tan benigna la situación, la falta de insectos, los problemas que tienen con el hábitat, incluso el manejo por nuestra parte de determinadas zonas, que en ocasiones les viene bien, el abrir una gravera o un talud de una carretera, pero en otras ocasiones, si no somos cuidadosos, podemos acabar con una colonia si se hace un mal manejo de esas zonas. Y de esto no tenemos datos, pero la sensación nuestra, sobre todo del año pasado, recuerdo además haberlo comentado con Nacho y más gente, era de un descenso absolutamente brutal. Aquí en Ávila, colonias tradicionales ni siquiera se ocuparon, no vimos a ninguno. En las colonias en las que sí que había abejarucos, el número estaba muy por debajo de lo que considerábamos, o sea, de lo que era habitual, y la verdad es que, bueno, pues no dejaba de ser una sensación, ¿vale? Nos faltan datos, pero sí que es verdad que, bueno, que es un animal que es muy sensible, pues prácticamente todos los insectívoros son susceptibles de tener problemas, y si encima son aves migradoras, pues a saber qué les está pasando a los pobres en África. Cambiamos de tercio y nos vamos a la carraca, que en cuanto a nidificación, igual que estos otros, es troglodita, ¿vale? La vamos a encontrar utilizando huecos de árboles, huecos de edificio, taludes, nidos viejos de otras especies, y la carraca de este grupo que estamos viendo es de la que más preferencia tiene hacia las cajas nido, ¿vale? Las utiliza un montón. Esto además ha servido porque su estado de conservación es bastante preocupante. Está considerado vulnerable, es de interés especial. La verdad es que aquí sí hay datos objetivos de que la población está disminuyendo mucho y en algunos sitios, y las consecuencias son las mismas. Además, esta, a diferencia del resto, está más vinculada al medio agrícola que el resto de las colaciformes que estábamos viendo. Entonces, bueno, desde la ausencia de insectos por el uso de insecticidas, el cómo le afecta, porque esos insecticidas y pesticidas pueden tener un doble efecto, el efecto acumulativo en su cuerpo que haga que acabe con ellos directamente, pero previamente a eso puede que no mueran, pero que les provoque esterilidad o que no sean capaces de generar unos huevos con una membrana con condiciones suficientes para que críen.
Entonces, bueno, el manejo que estamos haciendo del campo, ya lo hemos hablado más veces, es bastante dramático para ellos. Pero sí que hay experiencias muy positivas de campañas de conservación y de campañas para ayudarlo y precisamente va ligada a esa capacidad que tienen, a esa facilidad que tienen para utilizar cajas nido. En Extremadura, lo estuvimos viendo o sea, coincidió además que lo vimos en un tour que hicimos por Extremadura, una zona en la que cada poste eléctrico, cada poste de la luz tenía una caja nido durante kilómetros y nos hablaban de unos índices de ocupación tremendo. Y con una medida tan simple, pues puede servir para fijar para facilitar que haya población, pero entiendo también que eso tiene que ir vinculado a otras medidas. De nada sirve que lleguen si luego las estamos dando caña por otro lado. Y luego, bueno, en cuanto al comportamiento, pues algún detallito más, son bastante agresivos a la hora de defender el territorio, tanto el macho como la hembra, y leía también estos días en un estudio que esa agresividad iba aumentando en función del número de pollos, del éxito que hubieran tenido en la puesta. Cuanto más pollitos tenían, más defensores de ese territorio eran. Y también leyendo otro dato, y esto sí que me ha resultado desconocido, pero me ha resultado curioso, que hablaba que la población de carracas en algunas zonas aumenta en las zonas donde el año anterior hubo un éxito reproductivo de cernícalos. Entonces, bueno, ahí hablaban de comunicación intraespecífica. La verdad es que no profundicé mucho, pero sí que me quedé con el dato para comentarlo, sobre todo, oye, aprovechando la calidad de la audiencia por si alguno tiene conocimientos y nos puede ilustrar, porque simplemente leí el parrafillo, pero no venía bibliografía ni nada por el estilo. Pero lo justificaba de ese modo, que había cierta comunicación intraespecífica, pero sí que es verdad que la carraca en los movimientos migratorios se asocia a bandos de abejarucos, tiene cierta interrelación con grajillas y con cernícalos porque comparten territorio, y aviones, pues eso, sí que hablaban de datos que en las zonas donde un año había sido muy buena el periodo reproductivo del cernícalo, el año siguiente era muy bueno de carraca. Ahí lo dejo, ¿eh? No me puedo mojar más. Bueno, ahí vemos a la parejita y ya nos vamos al martín. Esta foto me da cierto pudor porque está muy bien para ver a los pollitos y ver cómo los alimenta, pero sí que es verdad que para poder hacer esta foto han tenido que hacer un poco de destrozo, pero bueno, como aquí estamos en confianza y entre amigos, pues la podemos enseñar. También las costumbres para nidificar del martín pescador, pues ya lo veis, es hacer un agujerito en un talud, casi con la misma técnica que el abejaruco. Con el nido va excavando y con las patas va extrayéndolo. Aunque en este caso, el abejaruco, acordaos que eran el macho y la hembra los que compartían tarea, en el caso del martín es solo el macho el que lo utiliza. Aunque el martín sí que puede aprovechar otros nidos, igual de un avión zapador o de gorriones, de nidos que estén ahí hechos, los va acondicionando. Más o menos largo, no tanto como el del abejaruco, y también al final con una cámara para la puesta. Son puestas de entre 4 y 8 huevos, y el martín sí que es frecuente que pueda hacer un par de puestas al año. ¿Vale? ¿Problema que tienen estos pobres? Que tienen una tasa de mortalidad muy alta en las primeras fases. Cuando los pollos empiezan a abandonar el nido, pues es frecuente ahí al salir del talud que puedan caerse. También tienen una tasa de depredación muy alta. Entonces, bueno, no son muy exitosos en las primeras fases. Son bastante territoriales. Unos territorios de 2 kilómetros, entre 1 y 3 kilómetros. Bueno, esto entiendo que también dependerá de zonas. Pero esas peleas que tienen entre ellos, que normalmente no suelen llegar al contacto físico, pero sí que se conoce que si a través de los reclamos, de vuelos de aproximación y demás, no consigue el macho o el individuo que esté defendiendo el territorio, no consigue que el otro disuadir a la otra parte y que se vaya, llega a haber un contacto físico. Y lo que hacen es engancharse de los picos, ¿vale? Y echan como una especie de pulso hasta que uno consigue tirar al otro de la ramita en la que estén y demás. Y ahí es cuando el perdedor ya, con el rabo entre las piernas, desaparece y ya está. Y bueno, en cuanto a conservación, también se detecta cierto declive de esta especie, y también muy ligada al manejo que estamos haciendo de estos cursos fluviales. Y otra causa que me resultaba tampoco curiosa, porque cuando era ya conocida, que es la introducción de especies foráneas. Y en este caso es de fauna piscícola. El aumento de carpas, de black bass, de estas especies que, pues muy apreciadas por los pescadores, al final son súper depredadores. Y aunque no haya una depredación directa sobre el martín pescador, sí que la hay sobre sus presas. Entonces, bueno, hay determinadas zonas en las que la abundancia de estas especies piscícolas ha hecho que haya declive de la población del martín pescador.
y vamos a pasar ya a curiosidades y las coraciformes en el tema cultural. Dejo de compartir. Muy bien. Y te lo paso, Nacho. Gracias, Pipe. Vale, estoy por ahí, ¿no? Bueno, pues igual que hemos hecho en otras ocasiones, hemos ido buscando referencias en la cultura popular, en la mitología, a las especies que estamos tratando, ¿no? En este caso, las coraciformes. Voy a compartir pantalla con... Hasta aquí vine ayer yo con Javier. Luego nos tomamos a la vuelta nos tomamos un café allí. Bueno, y lo que voy a hacer es voy a empezar por la carraca, por ejemplo. Os enseño una foto que hice pues hace un par de semanas. No, hace más. Fue antes del COVID. ¿Cómo están las cabezas? Mi última visita al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que fui con mi hija, y estuvimos viendo los animales que había allí disecados. Hay una exposición de taxidermia por los hermanos Benedito, y había estas carracas. Nada, le saqué una foto. La verdad es que es un individuo muy bonito. Bueno, pues la carraca, pues lo primero que llama la atención es que la carraca es un nombre polisémico, ¿no? De hecho, el nombre en castellano y también en inglés y también en francés, hasta donde yo sé, viene de este instrumento musical. Parece ser, como os decía Pipe, que el sonido que hace la carraca es asimilable a la carraca como instrumento musical, ¿no? También tenemos esto que se llama llave carraca, pero yo creo que es porque hace el cric parecido a lo que hace el instrumento musical. Pero lo más curioso, y que seguramente ya sabíais, es que había unos navíos que fueron muy importantes pues, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, prácticamente, que eran las carracas. Y las carracas eran navíos de gran tonelaje encargados de transportar pesadas cargas, no eran navíos de guerra, y que se fabricaban tanto en Holanda como en España, como en Francia, como en Portugal, ¿no? O sea que fue un tipo de navío, tipo de buque, que fue muy importante, ¿no? Se dejó de fabricar porque casi todos los pecios que hay con materiales de valor por todo el Mediterráneo y el Atlántico cerca de nuestras costas son de carracas, que parece ser que aunque transportaban bien las cargas, se comportaban fatal en las tormentas y acababan naufragando. Esto también es una carraca. La carraca fue ave del año en España, elegida por la SEO en el año 2012, y es un poco por lo que nos comentaba Pipe. A la carraca le va bastante mal las poblaciones. Los que llevamos en Ávila, por ejemplo, tiempo, yo cuando era pequeño en el Valle del Tieta era una especie habitual. Siempre que salíamos pues a la zona de Piedralaves o la zona de Casavieja, Pedro Bernardo, ahí criaban carracas. Y no las he vuelto a ver desde hace más de 40 años, ¿no? La zona donde yo vivo, el Valle del Alberche, debió haber carracas. Y en 21 años que llevo aquí, he visto una y de paso. Es decir, que no es una especie que ahora le vaya de manera bollante. Y en sus zonas típicas de cría, sobre todo en Extremadura, los descensos de las poblaciones han sido enormes, ¿no? Bueno, curiosidad, la carraca en el mundo del arte. Hay unos cuadros muy famosos de Alberto Durero, que tuve la suerte de ver hace unos años cuando vino la exposición albertina a Madrid, y uno de los cuadros que a mí me llamó la atención es esta carraca muerta. Ni siquiera en el siglo XVI, ni siquiera en 1512, cuando la pintó Durero, era un ave típica de Alemania. Es decir, que esto a él también le debió llamar la atención encontrar el ejemplar, que es un juvenil, y lo inmortalizó con esta técnica que es acuarela, pero bueno, dicen que es acuarela, pero no es acuarela, es wax, que es algo más denso y el resultado es diferente. Curioso, cuando el cadáver yo creo que no le daba más de sí, dejó de pintarla y pintó el ala de la carraca, que es uno de los cuadros yo creo más famosos de Alberto Durero.
es un juvenil, es el que está ahí, pero veis con qué detalle ha plasmado todo el plumaje. Buscando, porque esta es la representación más famosa que hay del ala de la carraca de Alberto Durero, buscando más información me topé con este ala de carraca. Resulta que es de Alberto Durero, pero esta está fechada en 1512, como podéis ver ahí, aquí veis la firma de Durero, y esta, que también veis la firma de Durero, está fechada en 1524. Así que os dejo labor de investigación. O es la misma ala que la conservó durante 12 años, que puede ser, y la volvió a pintar, o en 1524 le llegó otra carraca de las que habían pasado por Alemania. No lo sé, os dejo, ya me lo contaréis algún día. Vale, ya vamos a pasar de un gran maestro como era Alberto Durero a un gran maestro como fue el Bosco, más o menos contemporáneo, y un cuadro muy famoso que hay en el Museo del Prado. Si vais a buscar representaciones de pájaros en el Museo del Prado, pues resulta que el martín pescador que tenéis aquí, y no está mal dibujado, bueno, aparte se ven otras especies, ¿no? El jilguero, el petirrojo, el pitorreal, una bubilla, como veis aquí, pues el martín pescador aparece en este cuadro y en muchísimos cuadros más, ¿no? Es un elemento que se ha repetido mucho con cualquier excusa, porque aquí, bueno, las aves yo creo que son una excusa del cuadro del bosque, del Bosco, que son, pues en este caso es el paraíso, es la visión del paraíso, en otro lado tenemos la visión del cielo y en otro la visión del infierno, ¿no? Si os fijáis en esta figura central, que es muy rara, ¿no? Porque aquí hay un señor con una chica de color, pues encima de un pato, pues me he encontrado con que alguien ha hecho una escultura de esto y me parece muy curioso. Lo he visto y digo, bueno, lo voy a rescatar por si os interesa. Alguien está haciendo esculturas en 3 dimensiones con las locuras que hizo el Bosco en sus cuadros, ¿no? Además, ¿dónde más aparece el martín pescador? Pues ya os digo, más de 30 en el Museo del Prado. Por suerte alguien hizo un trabajo sobre las aves en el Museo del Prado y fue catalogando por especies donde salían, ¿no? Aquí, en este cuadro que es de Rubens, es Eolo, el dios del aire, el dios del viento. Aquí y aquí hay un par de martines pescadores. No sé si lo mismo si salgo, os lo puedo acercar. Y bueno, aquí hay, no sé si me tapo yo, ahí está. Más cuadros, he cogido unos pocos porque había San Francisco, por aquí hay unos cuantos, una recreación del paraíso, pintores del siglo XVII, del siglo XVIII, aquí claramente en el centro se ve, aparte de otras especies reconocibles, como pueden ser las abubillas, y aquí pues más difíciles de encontrar, pero andan posados por esta ramita. Una butarda, bueno, representaciones de pajarillos del Museo del Prado. El martín pescador está presente en la mitología griega desde, pues eso, desde la época de Grecia antigua. Y hay un mito que es el de Alción y Ceix, ¿vale? Que son precisamente dos géneros de martín pescador, que cuenta cómo Alción, la mujer de Ceix, pues al enterarse de que su marido, que había salido al mar y se ahogó, se fue a rescatar el cadáver y los dioses se apiadaron de ellos y los convirtieron a ambos en martín pescador. Por eso hay género Alcedo o Alción y hay género Ceix. Esta es una imagen de Ceix pintada por un pintor, los que llamamos pre-rafaelitas, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que también me parecen que hacen imágenes muy bonitas. También hay una historia relacionada con el color del martín pescador, es una historia del cristianismo, que dice que el martín pescador era un ave de color gris y cuando la embarcaron en el arca de Noé, pasaron unos días y Noé decidió, oye, tú que tienes pinta de volar bastante bien y de que controlas aquí por el mar, sal del barco y ve a ver si ya tenemos tierra en algún lado, ¿no? Y el martín pescador salió en dirección a sol poniente y entonces su pecho se quedó tostado de los rayos de sol, dejó de ser gris y tiene ese aspecto naranjita tan bonito, y en su espalda se reflejó el
el azul verdoso del mar que en ese momento había, ¿no? Entonces, de esa manera adquiere los colores y cuando vuelve al arca, pues ya tiene esos colores bonitos que tienen los martines pescadores ahora, ¿no? En Grecia antigua, el martín pescador era un ave que se consideraba un amuleto contra las tormentas y se cazaba y se tenía uno de ellos disecados en casa. Y hay muchas casas que todavía tienen un martín pescador disecado. ¿Por qué? Porque antiguamente pensaban que los martines pescadores eran aves que criaban en el mar y que los dioses se habían apiadado de ellos y los días que los martines criaban en el mar había pues buen tiempo para que las tormentas no arrastraran el nido de los martines pescadores y perdieran su puesta, ¿no? Y eso, hasta hoy en día, se llama los días de Alción. Se conocen como los días de Alción, que son los días de calma que existen, o esas temporadas de calma que existen en las costas mediterráneas en este caso, ¿no? Y bueno, alguien me ha dicho al principio, ¿recomendación musical? Bueno, pues mirad, hay una ópera muy bonita. Es antigua, es barroco, del barroco francés, de Marie Marais, y se llama Alción, y tiene pasajes musicales muy conocidos, así que si la encontráis, os la recomiendo. La bubilla, pues la bubilla también es un ave que está muy representada en la cultura popular, por lo menos la nuestra y curiosamente la árabe, la judía. Podría contaros muchas historias, pero bueno, curiosamente mi abuelo hizo una pequeña bodega debajo de una casa que tenía, compró unas barricas de vino y cazó una bubilla y la dejó ahí colgada, muerta, que medio se embalsamó en ese ambiente, y es porque le habían dicho que las abubillas, si tú las cazas y las metes en la bodega y tal, el cadáver evita que se estropee el vino. No funcionó, ¿vale? De ahí nunca salió un vino decente. Pero él llegó a... creía en esta historia. Siempre se ha hablado mucho de las abubillas como aves pestilentes, ¿no? De hecho, en el Antiguo Testamento había aves que eran impuras y una de ellas, las principales, eran las abubillas. ¿Por qué? Por sucias, por manchar sus propios huevos, como nos contaba Pipe, por oler mal y por todas estas cosas. Incluso hay historias de maleficios. En Castilla se habla de que si vas caminando y por donde has pasado, justo pasando andando una bubilla, pues que te queda una semana de vida. Así que ir con cuidadito cuando veáis por el campo, que a veces se ven las abubillas por ahí, ¿no? Y hay una historia que cuenta por qué las abubillas tienen cresta y está relacionada con el rey Salomón. La leí hace poco por ahí. Parece ser que el rey Salomón iba por ahí pues visitando los pueblos y esas cosas de su reino, y al cruzar un desierto pues le dio un golpe de calor o tenía una pájara, se encontraba fatal. Entonces las abubillas que andaban por ahí, el jefe, el rey de las abubillas, decidió volar sobre el rey Salomón en formación, todas ellas, y darle una sombra, hasta que pudo llegar a la ciudad y no le dio el golpe de calor. Entonces el rey Salomón le dijo a las abubillas, pues muchísimas gracias, me habéis salvado la vida, ¿qué queréis a cambio? Y las abubillas dijeron, pues no sé, por pedir, se pusieron todas de acuerdo y no se les ocurrió otra cosa que pedir una cresta dorada. Vale, pues el rey Salomón les concedió, las abubillas tenían cresta dorada, pero claro, al ser una cresta dorada tan llamativa, la gente pues le dio por cazar abubillas para quitarles la cresta dorada. Así que al cabo de X tiempo volvieron las abubillas y le dijeron al rey Salomón, por favor, evita que pase esto. Y el rey Salomón les dijo, bueno, os dejo la cresta, que os queda muy bien, pero ya no va a ser de oro. Entonces se han quedado con esa cresta tan bonita, con esos puntitos negros y tan llamativa. Y puede que sea verdad la historia, quién sabe. Más cosillas, pues aquí tenéis otra representación de las abubillas, lo que os contaba Pipe de la secreción de su glándula oropigial, y hace relativamente poco, creo, la fecha es 2008, la acogieron como ave nacional de Israel, a la abubilla, la que forma parte de la bandera o de algunas representaciones de Israel. Por último, el abejaruco, pues el abejaruco
su nombre científico, Merops apiaster, quiere decir comedor de abeja en todos los idiomas, así que desde hace mucho tiempo la fama de comedor de abeja le precede y yo me imagino que esto no le ha ayudado mucho al pájaro para ser apreciado por los apicultores, ¿no? Merops viene de merope, que significa miel, directamente, o sea que Merops apiaster es comedor de miel, aunque no come la miel, claro. Y también Merops o merope es una de las estrellas que forma parte de las Pléyades, de ese cúmulo abierto que podemos ver en las noches de verano. Y bueno, con deciros una última cosita, como muchas aves, el abejaruco es cazado en Chipre en su paso por motivos ornamentales. En Chipre tienen o han tenido desde siempre la costumbre de cazar pájaros de los que pasan por ahí. El abejaruco es uno de ellos y las familias tienen abejarucos disecados en su casa. En el caso del abejaruco parece que no perjudica mucho a su población, porque más o menos, aunque nos decía Pipe que aquí en España parece que la tendencia es a la baja, pero más o menos a nivel mundial se mantiene estable. Un poco más, hay muchas más cosas, pero no voy a contar mucho más. Aquí os dejo. Muy bien, pues ya es vuestro turno. Así que ya Nacho, deja de compartir pantalla, porfa, para que esté ahí, que todos nos podamos ver. Y os vais habilitando ya vosotros el micrófono como otras veces y lo que queráis comentar, compartir y demás, pues encantados de la vida. Hola. Bueno, Hola. Pues gracias por todas estas ilustraciones del arte, de las aves, de cultura en general. Y yo quería, al hilo de lo que ha dicho Nacho de las abubillas, yo siempre oí de pequeña que eran transmisoras de sarna. ¿Hay alguna relación con lo de la pestilencia, de la segregación esa que habéis dicho? Bueno, ten en cuenta que la sarna estaba relacionada con la suciedad, ¿no? Siempre, aunque sabemos hoy en día que la sarna la producen unos microorganismos, en su mayoría, según el tipo de sarna, pero son ácaros, ¿verdad? Pues todo lo que fuera sucio, lo que no estuviera limpio, pues estaría relacionado con la sarna. Hoy se sabe que las abubillas no transmiten ninguna enfermedad al ser humano, pero lo que sí que es cierto es que son muy sucias, ¿no? Pues es por la misma razón esa que mi abuelo colgó aquel cadáver de abubilla, que yo estuve viendo años y años ahí sobre la barrica, pues cosas que no tienen una base científica, pero que son creencias populares. Y otra cosa quería preguntaros, que Nacho, Pipe, has dicho que ayer tuvisteis una salida. ¿Dónde se apunta uno para las salidas estas que hacéis? Pues lo movemos normalmente en la página web del Ayuntamiento de Ávila. Está la publicidad, la información de todas las actividades que salimos, que vamos haciendo, y en nuestras redes sociales y demás, pero vamos, que ya sabiendo que estás interesada, ya te escribo por privado para que me pases el teléfono y te lo paso directamente. Tenemos ahí una lista de difusión de WhatsApp y por ahí yo creo que es el modo más directo. Además, ha coincidido estos días que llevamos un par de semanas, gracias a Dios, muy intensas. Después del parón, y aunque nos hemos perdido este pedazo de primavera, pues seguimos disfrutando. O sea que si te parece, me mandas por correo tu teléfono si quieres y te incluyo por allí o establecemos por ahí comunicación. Vale, muchas gracias. Si no traes por redes sociales, ahí podéis vernos en las páginas de Facebook. Vale, teniendo lo de las redes sociales ya lo miro. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, muchas gracias por la charla, ha estado estupenda como siempre. Y a modo de curiosidad, únicamente deciros que la abubilla en la Comunidad Valenciana, en muchas zonas de la Comunidad Valenciana, no se la conoce por abubilla, se la conoce por el apulput. Y si os fijáis, es exactamente el canto que has puesto precisamente hace un ratillo, ¿no? Ese apulput es exactamente su canto. Es curioso, me llamó la atención. Gracias. Gracias a ti. Y sí que es verdad que la abubilla tiene
casi, como decía antes, nombres vernáculos muy, muy diversos. Al put-put nos decías en la Comunidad Valenciana, en Cataluña directamente es put-put, y bueno, luego por aquí en Ávila lo llaman abubute. La verdad es que la nomenclatura es muy amplia y muy curiosa. Yo creo que es un animal muy conocido y, bueno, quiero pensar que muy querido, pero sí que es verdad que prácticamente en muchísimos sitios el hecho de que ya le pongan un nombre diferenciador, eso ya nos hace ver un poco el interés que puede tener la especie. Yo quería comentar, bueno, me ha encantado la exposición, las imágenes, está estupendo. Y quería comentar que sí me parece que los 2 últimos años también he notado mucho descenso en los abejarucos y también martín pescador en la zona aquí del Tiemblo. Yo sí me lo parece. También, pues eso, es simplemente una apreciación, pero estoy muy de acuerdo. Gracias, Nuria. Es posible, la verdad es que el año pasado yo, por ejemplo, me asusté. Yo se lo comentaba a Pipe el año pasado porque cuando tienes controlados 5 territorios donde sabes que al menos van a aparecer 3, 6, 20 parejas y no aparece ninguna, dices, aquí ha pasado algo raro, ¿no? Eso pasó el año pasado. Este año, bueno, por lo menos alguno de los territorios se ha recuperado. Estas aves que son migradoras, os decía, se cazan en Chipre, ¿no? En todo ese periplo migratorio pues pueden también sufrir pérdidas, problemas, hecatombes y que haga que al año siguiente no aparezcan en los territorios de cría. Sin embargo, bueno, son visiones muy parciales, necesitamos estudios durante más tiempo, ¿no? Se hace estudio como, en este caso el SACRE, que hace poco, que es el seguimiento de aves comunes residentes en España, en el que participamos algunos haciendo nuestros censos, y este año ha salido hace muy poquito el resultado de la evolución del abejaruco en los últimos 30 años, que ya tenemos datos, y es estable. Con lo cual, bueno, a mí me deja un poco tranquilo. Bueno, son preciosas en cualquier caso, son unas aves preciosas. Y mira, respecto al Martín, a mí el año pasado me pasó lo contrario, lo que pasa es que creo que tiene cierta explicación. Pues el año pasado fue tan seco, que en los territorios que más o menos controlábamos, el agua bajó un montón y ya había puntos en los que eran ya pequeños charquitos lo que quedaba. Así que el año pasado fue un año muy fácil de localizar y de poder observar Martín porque estaba muy ceñido a zonas muy pequeñas dentro de sus territorios y bueno, y en algunos casos variaron el territorio. Pero sí que es verdad que lo mismo, la tendencia no es nada favorable. Gracias. Hola. Hola. Yo tengo un par de preguntas. Una, perdón, acerca de las fobias, ¿era? La fobia. Si eso tiene que ver con el movimiento que hacen cuando están las ramas con la cabeza a la hora de focalizar lo que están pescando. Si tiene que ver también con, por ejemplo, con algunas rapaces que también hace ese movimiento para focalizar, porque he leído que son los que mejor vista tienen 2, una para cerca y otra para lejos. ¿Qué relación tiene? Tal cual, parece ser que el hecho de desarrollar la fobia doble hace que haya que el cerebro tenga que componer la imagen precisa con 2 imágenes diferentes, ¿no? Bueno, un poquito lo que nos pasa también a nosotros a veces con la visión binocular, ¿no? Es muy difícil explicar cómo el cerebro reconstruye las imágenes y una información da un resultado, porque para eso habría que estar dentro del cerebro del pájaro, ¿no? El caso es que sí que todas las aves que tienen técnicas de captura similares tienen ojos similares, ¿vale? Muy diferentes a otros, y tienen comportamientos parecidos. Y ese comportamiento de que parece que realmente están enfocando, esos movimientos de cabeza que a veces parece que son un tic, en realidad están en las especies que tú dices y deben tener relación a la fuerza. Yo leía respecto a esto que una de ellas, la que tienen un poquito más desplazada, la utilizaban para visión monocular y la otra para visión binocular. Y la combinación de esos dos, en línea de lo que decía Nacho, el procesado de esas imágenes en el cerebro era lo que les hace ser más certeros en la pesca, porque sí que es verdad que será de las aves cazadoras o pescadoras con mayor porcentaje de acierto. O sea, cuando lo observas tienen, no sé decirte el número, seguro que está estudiado, pero
pero tiene un porcentaje de capturas muy amplio. Sí. Y con respecto a la cresta de la bubilla, quería saber si le sirve para, a modo de vibrisa, digamos, de localizar la presa debajo de tierra, si tiene algún sistema de sensores en la cresta en sí. Yo creo, hasta donde yo sé, yo creo que no, y no corresponde ese tipo de plumas con otras plumas que sí que cumplen esa función, como por ejemplo en el chotacabras o en otras especies. No sé, Nacho, si... No. O sea, no tengo constancia de que le sirva como vibrisa, como dices tú. Sí que es claramente, lo utilizan para comunicarse. Se despliega el señal de alarma, se recoge. Bueno, sí que tienen una comunicación con ella. Y no sé, sí que delante del pico, si te fijas bien, no solo la bubilla, pero la bubilla está bastante desarrollado. Todos estos bichos que al final tienen que meter la cabeza o el pico en una ranura, tienen unas vibrisas más cortitas, fijaos en una cabeza de bubilla, que yo creo que les sirven para decir, oye, hasta aquí, no te metas más que te quedas sin ojos. Pero vamos. Vale, pues muchas gracias por las charlas que dais. A ti, Jorge Carlos. Gracias. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Yo? No habría que tomar una pastilla para el dolor. Sí. Hola, buenas. Mira, eso que estáis comentando del movimiento de la cabeza del martín pescador, de hecho yo lo he visto siempre al contrario. Yo siempre veo, cuando he visto al martín pescador, precisamente en esa rama que se está moviendo, cómo es capaz de no mover la cabeza y mover todo su cuerpo, pero la cabeza estar ahí enfocando lo que quiere enfocar. Es el resto del cuerpo el que está moviendo. No, yo no me he dado cuenta nunca de esos movimientos que decís de la cabeza. Al revés, la capacidad que tiene de dejar la cabeza enfocada donde quiere, y es el cuerpo el que está meciéndose con el viento y la rama para no perder de vista la presa. Eso es lo que siempre me había parecido a mí. Sí, eso también lo hacen, o sea, eso es absolutamente cierto. Sí que cuando están quietos, que no se les mueve la rama, sí que hay un momento, se ven en filmaciones, donde antes del ataque giran 2-3 veces la cabeza, mueven la cabeza. Claramente ves que no están mirando fijo a un mismo sitio, sino que la mueven. Pero sí que es cierto que durante el acecho son capaces de que la rama se esté moviendo, pero a grandes distancias, y ellos tienen la cabeza en la misma posición, ¿no? Sí. Eso es una cosa increíble. Pero lo que decíamos es que a la hora del ataque, en el último enfoque, sí que parece que hace movimiento, que puede parecer un tic, que puede estar relacionado con el tema de formarse la imagen. Muy bien, no me había dado cuenta. Muchas gracias y enhorabuena. Siempre vuestras charlas son espectaculares. Muchísimas gracias a ti. No sé si alguien antes quería hablar. Hola. Hola. Hola, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario con respecto a la abejarruco. No sé si se me oye bien porque no manejo las técnicas y no soy capaz de... sí, se oye. Lo que sí que... cuando se dice que se ven pocos, pues yo la verdad que esta primavera muy cerquita de Ávila, prácticamente Lindero, por ejemplo, voy a decir el pueblo en la Colilla, pues hay colonias en la Colilla. Y lo que voy a decir con respecto a los apicultores, que conozco a algunos, ¿no? Esa lucha continua que yo soy partidario de que hay que convivir unos y otros, no evitar decir que comen abejas o que está bajo en su dieta, ¿no? Porque si te pones a ver, efectivamente, los ves en los colmenares trabajar comiendo. Entonces, yo creo que hay que decir que sí que es parte de su dieta. Pero lo que quería comentar, como el comentario más curioso que veo yo, sin ser experto, es que el chillido que hacen los abejarrucos, que se oye desde todas partes, lo que sucede en las colmenas es que asustan a las colmenas y no salen cuando hay un ataque de abejarruco. Eso también lo he observado.
y ese sospecho que es el propio sonido el que hace que las abejas se metan adentro y cierren. Simplemente era una pequeña observación que había hecho y la quiero poner aquí por si acaso es una casualidad o es decir, o es normal, nada más. Muchas gracias. Pues podría ser, vamos, me parece súper interesante lo que comentas y me parece que incluso muchos estudios, no solo con esta especie, sino con otras, está en la línea que tú dices. Es decir, que utilizan a veces los sonidos para aturdir a las presas, despistarlas o sacar ventaja de alguna manera. O sea que esa observación que tú haces me parece muy, muy acertada. Y por supuesto que la abejaruco come abejas, ¿no? Eso es así. Y cuando encuentran ese recurso, pues pobres apicultores. O sea que eso está claro, ¿no? Pero bueno, que hay zonas donde no hay apicultura, donde no hay abejas, y sin embargo los abejarucos pues también están alimentándose de otras cosas, claro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo como no interviene nadie más, quería comentar, leyendo el libro este de Fran Torrens de Burung, la cantidad de especies que de esta familia, vamos, de esta sí, familia, ¿no? Orden, o que habéis estado hablando, como los alciones, como salen muchísimos de ellos y bueno, a mí me gustó mucho ir luego buscándolos en Google, ir viendo las imágenes porque son preciosos. Alrededor del mundo son una pasada. Y también comentar que hay un libro, El Jardín del Prado, que hace lo mismo con botánica. Que el libro ese que has comentado tú de las aves, que es un libro impresionante. Este es un libro pequeñito de espasa, de tapas blanditas. El autor es Eduardo Barba y hace también un recorrido por la botánica en el Museo del Prado y es muy bonito también por si a alguien le apetece, bueno, ver estos dos libros que tienen que ver con lo que hemos visto hoy, ¿no? Muchas gracias. El libro es ese, Nacho, es que sí, el libro es precioso, sí, el libro sí. de las aves del Prado es una pasada. Sí, es una pasada. Vamos, es totalmente recomendable para que la gente... Si te gustan las aves, si te gusta el arte, como a ti. Estaba mirando a ver cuántas especies de abejarucos había, por eso que comentabas, y no he encontrado el dato, pero me parece que pasan de 40. Sí, sí, y bueno, y de Martínez Pescadores, todo es que salen y son muy bonitos y unos coloridos espectaculares. Parecen pintados a mano. Ah, dices de los pintados, sí. No, digo los pájaros en sí, que los ves y dices, madre mía. Ah, sí, 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 dices, bueno, tremendo. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Se animan? Ángeles. Ángeles, a ver. No te oigo. A lo mejor tienes silenciado. A ver. No, estás ahí con el micro. O sea, supuestamente deberíamos... Ahora está silenciado. No se le oye, Ángeles. No. A ver, un segundito. A ver, ahora, María Ángeles. No. No se oye. Parece como que está el audio activo, pero no te oímos. Si nos lo escribes y lo acercas a la cámara, lo leemos. Bueno. Bueno, pues si no hay nada más, hasta que hemos llegado. Dentro de un mes más o menos, y me da el 18, hoy es 18, pues el 16 de agosto tendremos la siguiente, ¿vale? Sobre aves esteparias.
Os lo pasamos por correo y lo pondremos en redes sociales y demás. Y nada, de verdad que un placer volver a veros, ver que estáis todos bien y seguir encontrándonos aquí a través de la pantalla y nos encontramos en la calle también, que ya nos dejan. Un placer escucharos porque es interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, que os vaya bien. Muchas gracias. A descansar. Vale. Hasta luego, buen día. Adiós, un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nacho, ya encontré la referencia a la ópera, la escucharé. A Mari Mare, sí, te la recomiendo. Además te va a sonar. Te va a sonar. Vale, vale, Seguro que la has pues oído más de una vez. anotada queda. Muy bien. Carlos, la que te espera. Lo siento. Venga, muchísimas gracias y hasta la Gracias próxima. a vosotros. Chao, chicos, cuidados. Adiós, un beso, gracias. Chao. 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 Besos. Venga, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Chao, Carlos. Chao. Yo anoté esos libros de esa chica que nos dijo, o sea, prepárate. Sí, también los libritos, sí. Si no, lo pasamos por mail. Vale, perfecto. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Venga, gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, dejamos de grabar. Estamos, paramos grabación. Ujú.